El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, empezando en Mateo capítulo 6. Vamos a ver, acuérdate de tu Creador. Al cierre de nuestro año lectivo de 2013, debe haber sido, creo que fue el 15 de diciembre del año pasado, de todos modos, fue los que tienen más memoria, recordarán cuándo fue la última enseñanza de la reunión anual hispanoamericana del año pasado. En esa ocasión habíamos compartido nosotros una enseñanza que tenía que ver con poner las manos en el arado. Y dijimos que ese iba a ser el tema predominante de nosotros para este año. Íbamos a poner e íbamos a dejar nuestras manos en el arado. En aquel entonces habíamos mencionado que ponerlo primero a Dios en nuestras vidas no significa pensarlo primero. No significa decirle a los demás que Él está primero en mi vida. No significa decirme a mí que está primero en mi vida. Significa ponerlo primero en nuestras vidas. En Mateo capítulo 6, muchos sabrán a dónde vamos, al 33, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que menciona este contexto en particular, que son la comida, la bebida y el vestido, os serán ¿qué? Añadidas. Eso es lo que dice Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. El compromiso más grande que jamás haya habido de alguien con algo fue el compromiso que nuestro querido Padre Celestial tomó con su propia palabra. Nos toca ahora a nosotros comprometernos a hacer su confiable palabra de verdad, a hacer su voluntad, que su voluntad sea la nuestra en nuestro diario vivir. En aquel día de 2013 también vimos en las Escrituras cómo nuestro Señor invitaba a las personas a que lo siguieran, y ellos ponían una excusa y después ponían otra y después ponían otra. Sin embargo, nuestro Señor nunca dejó de reclamar el compromiso de sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo, entre otras muchas cosas, oró, perdonó, enseñó mucho acerca del reino de Dios, sanó, caminó sobre el agua y pidió que la gente hiciera algo con lo que había recibido de la mano de la gracia de Dios. El Señor Jesucristo pidió compromiso. Compromiso no al estilo chispazo. Hoy un gran compromiso y por 17 meses ni recordé donde dejé la Biblia. Y probablemente la haya dejado junto a un calefón. Un compromiso firme, homogéneo y regular a lo largo de la vida. En Lucas capítulo 9, por favor. Mateo, Marcos, Lucas 9, hacia el final del capítulo. En el versículo 62, también en aquel entonces habíamos leído un versículo muy singular que tenía que ver con este tema de nuestro propio compromiso, de poner las manos en el arado y dejarlas ahí. Lucas 9:62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo, que es palabra de Dios escrita, que todos nosotros podemos leer. Hay otra versión de la Biblia que tradujo este versículo de una manera muy singular, muy buena, que a mí me pareció apropiada para compartirlo con ustedes. Esta versión de este versículo dice: Jesús le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. ¿Qué te pareció? Es una muy buena traducción, a mí me encantó. Nosotros queremos en lo profundo de nuestro ser que nuestros surcos sean derechos, que no estén torcidos. Que nuestro Padre y nuestro Señor se lleven la gloria por nuestro andar y firmeza
en la maravillosa palabra de verdad, y es que es también una palabra de bien para nosotros. Y hablando de bien, el mejor bien para cualquier hijo de Dios es andar lo más precisamente que pueda en la simpleza y grandeza de esta revelación de Dios a nosotros. Juan capítulo 19. Juan 19. Jesucristo respiraba la palabra, entonces no podía evitar exudarla, manifestarla, no como algo que fuera su vida, como que fuera su vida, no, siendo verdaderamente su vida. La palabra para él era su vida. Gran ejemplo para nosotros. Nuestro Señor es nuestro ejemplo a seguir, y él, siendo ser humano, se acordó de su Creador, que es el tema que estamos estudiando hoy, hasta su último aliento. Y ahí vamos, Juan 19, en el versículo 28 comenzamos, donde dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, él estaba colgado al madero, sobre el madero, clavado con clavos sobre el madero, por usted y por mí. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese hasta el último momento: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, recién ahí entregó su espíritu. Hasta el final, él se acordó de su Creador. Nuestro valiente Redentor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. De todas las pisadas que pisó, esta ciertamente es una en la que nosotros debiéramos considerar pisar. Acordarnos activamente de Dios hasta nuestro último aliento. Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Eclesiastés capítulo 12. Fíjate lo que dice el versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahí está. Este segundo es irrepetible. Esto es una analogía, por cierto, no va a dar el tiempo para lo que sería la juventud, que estamos por definirla directamente de la palabra de Dios. Pero esta es la analogía. La juventud ya está corriendo. Los granitos de juventud ya se están consumiendo y están llegando a la parte de abajo del reloj de arena. Es muy importante que definamos juventud en este registro. De otro modo, muchos hijos de Dios, como este, diría, ya se me pasó el tiempo de acordarme de mi Creador, ¿verdad? En este caso, define juventud en el mismo contexto. Juventud es la edad en la cual uno tiene contentamiento. Cesa el contentamiento, cesa la juventud. Leemos de nuevo. Acuérdate de tu Creador en los días de juventud, antes que vengan los días malos. Ahí se terminó lo que la palabra define, juventud. En los días que digas, no tenés en ellos contentamiento. La mejor manera de sacarle provecho a la juventud es acordarnos activamente de nuestro Creador. Cuando uno es joven, no habla de la vejez porque le queda lejos. Cuando uno ya no es más joven, no habla de la vejez porque le queda cada vez más cerca. Lo cierto es que cuando uno crece en años, sin intención, sin intervención o deseo de nuestra parte,
el transcurso del tiempo es un hecho ineludible de la vida. Entonces, Dios quiere que sepamos la mejor manera de invertir nuestra juventud. El contexto sigue con una cadena de orientalismos que uno tras otro muestran deterioros propios de la edad. Los brazos, piernas y rodillas de a poco pueden ir perdiendo su vigor. Las piernas estarán temblorosas y la espalda puede encorvarse. Si se pierden los dientes, se hace dificultoso masticar y se van oscureciendo los ojos. Se puede ir perdiendo la audición, en fin. Continúa el relato con las situaciones típicas del otoño y del invierno de la vida. Hoy día, claro está, la tecnología médica, gracias a Dios, que en algunos casos previene, atrasa, soluciona o mitiga los efectos de estos estados típicos de la avanzada edad. Pero aún así, quizás menos gravosos por la tecnología, si no viene Cristo, definitivamente vendrán. Segunda de Samuel, capítulo 19, por favor. Antes de donde estábamos. Segunda de Samuel 19. Hacia la parte adelante de la Biblia. Hubo un hombre mayor que lo asistió, que lo ayudó al rey David en una de sus muchas campañas. Típico de este agradecido Dios, porque cuando uno estudia la vida del rey David, se da cuenta, el hombre era un hombre que cada tanto, bueno, hacía cosas de hombre, pero era un rey muy agradecido. Primero, es súper evidente en las Escrituras que Dios estaba primero en todo en la vida de David, pero cada tanto el hombre se iba a la banquina o al barro. Pero una cosa que nunca se le puede criticar a David es el amor que tenía por Dios. Y él era un tipo agradecido. Lean la historia del rey David y van a ver que era un hombre agradecido a Dios primero, y también era agradecido con quienes lo ayudaban, con quienes lo rodeaban. Entonces, típico de este rey, cuando regresaba a Jerusalén, en gratitud, quiere llevarlo a un hombre que lo ayudó a él, lo quiere llevar, que ya era avanzado en años, lo quiere llevar para tomar cuidado de él, es decir, para sostenerlo con el tesoro del rey, darle de comer, no sé, ponerle a alguien que lo atienda, que le barra la casa o lo que fuera. Este es el contexto. Segunda de Samuel, capítulo 19, en el versículo 31 dice: también Barzilai, este buen hombre, galaadita, descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey David, para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilai: pasa conmigo y yo te voy a sustentar en Jerusalén, conmigo en Jerusalén. 34, más Barzilai dijo al rey: ¿cuánto más voy a vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Barzilai ya sabía que no le quedaba mucha cuerda, y hoy día podríamos decir que ya no le quedaba mucha batería. Él ya lo sabía y se lo expresa honestamente al rey, agradeciéndole la invitación del rey, pero diciendo las cosas tal cual son. Mientras en su edad Barzilai tenía contentamiento, sirvió al rey, lo ayudó. Es importante que nosotros, como hijos de Dios que somos, nos acordemos de nuestro Creador ahora. ¿Viste? Ahora. En un rato vendrá un nuevo ahora, porque este ahora se acaba de consumir. Entonces decido acordarme de mi Creador en el siguiente ahora. Una vez que pase aquel, me vuelvo a acordar en el nuevo ahora. El tiempo transcurre, damas y caballeros. No tiene que ver con el gusto que tengamos o no que transcurra, pero el tiempo transcurre. Este es un acordarse
a la luz de actuar en favor o según los propósitos o intereses de nuestro Dios. Permítanme que lo repita. Este es un acordarse a la luz de actuar en favor o según los propósitos o intereses de nuestro Dios. No es un acordarse pasivo. Ah, sí, es cierto, Dios existe. No, hermano, eso cualquier paparulo lo sabe. No, es un acordarse activo. Me acuerdo, entonces obro en bien de los propósitos de mi Dios, que son 100% coincidentes con los propósitos de mi Señor Jesucristo. Y quiero que sean 100% coincidentes los míos con los de ellos dos. No es un acordarse pasivo, no es simplemente traer algo a la memoria, sino traerlo y hacer algo al respecto. Éxodo capítulo 2, al principio de la Biblia. Hemos estado paseando hace un rato en Éxodo cuando vimos la clase de Moisés. Entonces, acordarse, podríamos definirlo como si fuera una fórmula matemática. Acordarse igual a traer algo a la memoria más hacer algo al respecto. Esa sería la fórmula matemática. Acordarse es igual a traer algo a la memoria más hacer algo al respecto. Éxodo 2, versículo 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, típico de nuestro Dios. Él nunca perdió la audición. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ellos oraron a Jehová, y la palabra claramente dice que Él se acordó del pacto. Entonces puso en marcha su plan de liberación de su pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo primero que proveyó Dios, que fue un líder. Un líder, sí, buscó un hombre que los guiara fuera de la esclavitud, un hombre que le creyera a Él, para que trajera a nivel de los sentidos el poder de Dios para sacarlos de Egipto. Ojo con esto, porque no significa para nada que Jehová se haya olvidado del pacto. Es la manera oriental de decir que cuando ellos le oraron a Dios, entonces la máquina liberadora de Dios se puso en marcha. Jehová se acordó, Jehová actuó en el interés de su gente, es decir, a favor de ellos. Lucas 23. Mateo, Marcos, Lucas 23. Versículo 39 dice: y uno de los malhechores, el Señor Jesucristo fue crucificado entre 4 personas, 2 de un lado y 2 del otro, 2 malhechores y 2 ladrones. Uno de esos malhechores, que estaba colgados, le injuriaba diciendo: si sos el Cristo, sálvate a vos mismo y a nosotros. Otro, en el 14 dice, respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate que le dice, ellos estaban por morir. Este hombre sabía de que iba a venir el reino de Dios y que no hay vida después de la muerte. No es que se iba a ir al cielo con el Señor Jesucristo, porque el cielo no es el destino final de nadie. La tierra es el destino final de todo santo de Dios. Entonces este hombre sabía que iba a venir el reino y le dice: mira, cuando vengas en tu reino, es decir, cuando desciendas con tus santos del Nuevo Testamento, yo estoy haciendo un poco la paráfrasis rápidamente,
porque este hombre no sabía todo lo que nosotros sabemos hoy día, cuando vengas a buscarnos a nosotros sobre la tierra, acordate de mí. No estaba diciendo que cuando el Señor Jesucristo viniera con nosotros a posar sus pies sobre la tierra, dijera, ah, muchachos, nos diría a nosotros, me acuerdo del malhechor. No, no, no. Este hombre estaba pidiendo que se acordara activamente, es decir, que se acordara que hiciera algo en favor de él cuando él viniera. ¡Qué maravilloso! Fíjate, hasta último momento no dejó de trabajar el Señor Jesucristo. Y estoy seguro que por esto él no cobró horas extras. En el 43 Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, que en realidad tendría que decir, de cierto hoy te digo, de cierto hoy te digo, decir hoy te digo, no que hoy vas a estar conmigo, sino que hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Listo, ya le dio el favor que él le había pedido. ¿Te das cuenta? ¡Qué bárbaro! No era recordar tan solo que el malhechor había estado junto a él. Génesis capítulo 40, por favor. Este hombre quería que una acción fuera hecha en su favor por el Señor Jesucristo cuando regresara a fundar su reino. Génesis 40. Vamos a ver muy brevemente la historia de José, que es un hombre en quien estaba el Espíritu de Dios. Maravillosa historia de José, del 40 hacia un lado y hacia el otro tenemos el desarrollo de su historia. José fue un gran hombre de Dios. Fue preso injustamente en la cárcel de Faraón. Compartió su estadía con el panadero y el copero del rey que estaban ahí presos con él. Ambos, tanto el copero como el panadero, tuvieron un sueño, que se lo comentaron a José. Una habilidad espiritual que tenía José era de revelar los sueños, de dar la interpretación de los sueños. En realidad era el Espíritu de Dios en él que le daba la interpretación de los sueños. El panadero le cuenta su sueño y el copero le cuenta su sueño. Pues bien, el sueño del panadero lamentablemente terminó en una pesadilla. Pero el del copero no iba a terminar así. Entonces el copero finalmente sale libre, como José lo había predicho. José le pidió al copero que cuando sirviera vino al rey se acordara de él. Entonces Génesis 40, versículo 11 dice, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, decía el copero en este sueño, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras un copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención. He aquí, quería que su situación fuera mencionada. Le estaba diciendo al copero, mirá, decile al faraón que yo interpreto sueños. No te olvides de mí, acordate, decir así, no te acuerdes, ah sí, me acuerdo que estuve con José. No, acordate haciéndome un bien que yo necesito que vos me hagas. Por eso decimos que es un acordarse activamente para hacer algo al respecto. Isaías 44. Isaías 44. Proverbios, Eclesiastés. Isaías. Cantar, bueno, Isaías 44. Isaías 44, versículo 21. Fíjate lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel. Fíjate, Dios está pidiendo que se acuerden de estas cosas que ustedes pueden leer cuando estudien esta enseñanza. El contexto es maravilloso. Acordate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque sos mi siervo, le decía Dios. Yo te formé, siervo mío sos. Tú, Israel, no me olvides. Hace algo al respecto de mí cuando te acuerdes. No puede ser un acordarse pasivo, es un acordarse al punto de hacer algo al respecto. Jeremías, siguiente libro, Jeremías capítulo 14.
lindo leer estos registros de estos grandes profetas que la pasaron mal muchas veces, pero igual proclamaron la palabra de Dios a un pueblo totalmente opositor. Jeremías 14, versículo 21 dice: por amor de tu nombre no nos deseches. Esta vez es el hombre pidiéndole a Dios: ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Vean, no hay manera que Dios invalide el pacto. Es una petición en un momento de angustia, de desesperación, cuando uno recurre a Dios y uno no mide las palabras, uno le vierte su corazón entero con total confianza a nuestro querido Dios. Lo hace, no significa que Jeremías pensaba que Dios se había olvidado. Pero se lo dice: mira, acordate, hace algo en mi favor en este momento, que la verdad la estoy pasando un poquitito apretado, tengo el cuello apretado. Dame una mano, querido Jehová. Uno lo interviene a Dios diciendo eso. No es que o que Jeremías pensara que Dios se había olvidado, ¿entienden? No es que Dios se olvidó, pero en esta petición angustiosa le dice: acuérdate. Le pide que haga algo en favor de él. Jeremías 15, algo más. Versículo 15 dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo que Dios tenía para con Israel, que estaba en rebeldía. Sabes que por amor de ti sufro, ¿qué? Afrenta por proclamar la palabra de Dios. La gente puede parecer mentira, pero muchas veces, y esta era la gente de Israel, no está hablando de Madián o de los filisteos, no, está hablando de Israel. Desechaban la palabra de Dios. ¿Te parece mentira? Mira alrededor tuyo. Este hombre padecía afrenta por proclamar la palabra de Dios. Entonces, claro, la culpa era de este hombre, no de todo Israel. Dios. Todos sabemos que lo mío es una ironía, ¿verdad? Este hombre le pide a Dios que se acuerde, que haga algo en favor de él en medio de un pueblo totalmente opositor. Lamentaciones, capítulo 5. Están todos ahí seguiditos, el siguiente libro, Lamentaciones, capítulo 5. Queremos entender bien, porque claro, Eclesiastés está en el Antiguo Testamento. Eso es antes de Pentecostés. Eso no es para mí. ¿Ah, sí? ¿En serio no es para vos acordarte de tu Creador en los días de tu juventud? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque vos sos tan canchero que estás después del día de Pentecostés y ya no te tenés que acordar de tu Creador. Sí. Vos ahora no tenés que sacrificar palominos, tórtolas, huesos, porque imagínate lo que sería sacrificar un buey en el living de mi casa, en la sala de mi casa, que son 6x3. Yo no puedo sacrificar un buey y gracias a Dios que no necesito hacerlo, que no tengo que llevar tórtolas, palominas, que no tengo que guardar días. Ahora todos los días son santos para Jehová. Todos mis días tienen que ser dedicados a Dios. Cada célula de mi ser tiene que ser dedicada a Dios. ¿Cómo no te vas a acordar de Jehová ahora? De tu Creador ahora. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 1. Dice: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mirá, fíjate, mirá nuestro oprobio. Mirá lo que nos está pasando. Dios sabe lo que te está pasando. Sos vos que necesitas expresarle tu corazón angustiado. ¿Viste? De tu no saber qué hacer en la situación, y lo intervenís a tu querido Dios, a tu poderoso Dios, para que en su gracia, en su misericordia, Él, que siempre está atento a nuestras oraciones, intervenga. Vos lo traes a Dios al problema que Él ya conoce, pero vos le das el permiso para que intervenga en la situación. Vos le pedís: mirá, yo sé que sin vos yo no puedo hacer. Entonces este hombre lo expresó así: acuérdate, hace algo en mi favor. Acordarse entonces es traer algo a la mente para hacer algo al respecto. Es un recuerdo que motiva acciones en favor o en el interés de alguien. Aquí hemos visto gente que le pide a Dios que recuerde y Dios que le pide a la gente que recuerde. Acuérdate de tu Creador no es meramente recordar que Él existe. Es un llamado a servirle mientras tengamos fuerzas. Claro, la cantidad de nuestras fuerzas con los años puede decrecer en algún grado, pero no debe decrecer
nuestra calidad de servicio en amor. Siempre le servimos al máximo de nuestras fuerzas. Nuestro máximo puede no ser igual al máximo de otro hermano en Cristo, pero es mi máximo. No es mi máximo menos un cachitito, porque bueno, hoy tengo que levantarme, mañana tengo que levantarme temprano para ir a trabajar. Con los años podrán caer nuestras fuerzas, pero no tiene que decrecer, no tiene que caer la calidad de nuestro servicio. Mi 100% de ahora no es igual al 100%, más bien, la cantidad de ahora que yo tengo por mi edad no es la misma cantidad que tenía hace años atrás. Pero mi 100% de años atrás y mi 100% de ahora es lo que va a hacer la diferencia en mi vida. Por supuesto que no son iguales, pero la calidad no debe de crecer. Damos el 100% de lo que tengamos. Puede caer lo que tengamos, pero no tiene que caer nuestro dar el 100%. Hoy, aquí y ahora, a nuestro merecedor Dios de nuestra salvación. Mateo capítulo 22, por favor. Qué hermosa que es la palabra de Dios. Nuestro Dios es tan amoroso, pero hay cosas que nosotros tenemos que saber que Él sabe. Él sabe que decrecen nuestras fuerzas. Pero Él nunca decrece sus fuerzas. Su poder no decrece. No es importante cuántas fuerzas vos tengas, sino cuánto intervenís a Dios en tu vida. Nosotros los seres humanos estamos hechos de tal manera que nuestro mayor grado de satisfacción, damas y caballeros, nuestro mayor grado de completamiento se da cuando adoramos y servimos a Dios. Ese es el diseño original del hombre y de la mujer. Ese es el diseño. El hambre por Dios y sus cosas, el respetarlo, adorarlo y venerarlos, son innatos en el corazón humano. El diseño original de Dios para el hombre es Él en el centro de la vida del hombre o del ser humano. Al parecer, las personas y sistemas encargados de nuestra educación silencian, anulan, cancelan, posponen, minimizan esa necesidad que tiene cada persona de conocerlo a Dios, de mostrarle gratitud y amor en servicio. Pero el hombre, no obstante, es básicamente hambriento de Dios. Hemos sido hechos en el AutoCAD de Dios, en el diseño de Dios. Hemos sido hechos de tal manera que lo normal es amarle y servirle. Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Es decir, una patota había perdido, otra patota se armó rápidamente. Y uno de ellos, intérprete de la ley, no cualquier persona, supuestamente tenía que conocer la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, decime, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con un 27% de tu corazón. No, solamente cuando tengas tiempo, cuando termines tu carrera, si te da el tiempo. No, Señor, dice con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Muchos de nosotros conocemos este registro de memoria, lo pensamos y lo decimos. Mi pregunta es: ¿lo vivimos? Dios merece los primeros, mejores frutos de nuestras vidas, no lo que nos quedó en el plato, las obras de nuestras vidas que se las damos a Él para no tirarlas a la basura. Nuestro Padre Celestial nos dio lo mejor que tenía, que entregó por todos nosotros, nuestro precioso Redentor, nuestro Señor Jesucristo. No nos dio las obras, nos dio lo mejor que tenía. ¿Qué puesto pensás que tenías en el corazón de Dios al momento que Él hizo de la entrega de su Hijo por vos?
¿Pensás que Él pensaba de vos que eras las obras o eras lo mejor que Él tenía? Porque Él pagó ese precio por nosotros. ¿Con qué retribuimos nosotros a nuestro querido Dios? ¿Lo amamos cuando nos queda el tiempo? ¿Cuando terminamos la carrera? Si mi mujer o mi esposo, en el caso de una mujer, novio, novia, amigo, o el trabajo, o lo que sea que te detenga, lo dejamos en segundo lugar a Dios, tercero, cuarto o séptimo lugar. Decimos que está primero, pero en realidad cuando lo analizás está en el lugar 17 del ranking de tus prioridades. Él desea y merece el primer puesto en nuestras vidas. ¿Saben cuándo? Ahora. Segunda de Corintios capítulo 8. Lo que vamos a ver es maravilloso, maravilloso, que es un registro que tiene todo que ver con nuestra búsqueda, para lo cual iremos primero al contexto para ver qué es lo que Dios quiere que sepamos a través de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8. Segunda de Corintios 4, 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Pablo aquí declara sus vivencias y las de Timoteo relacionadas con su servicio a los corintios. Ellos hacían lo que hacían y pasaban por las cosas que pasaban con tal de compartir la grandeza de la palabra de Dios a los corintios. Versículo 11, nos adelantamos y vamos al 11. Porque nosotros, Pablo y Timoteo, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Por tanto, dice el 16, me adelanté para abreviar, el 16 dice, por tanto. ¿Por qué tanto? Por todo lo que dice el contexto: atribulados, angustiados, en apuros, perseguidos, derribados, entregados a muerte. Ellos decidieron mover la palabra de Dios a pesar de todas estas adversidades. Por tanto, entonces, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva. ¿Cómo? ¡Qué bárbaro! Ves que no es la cantidad que des, la calidad que vos des. Toda la tecnología moderna que nos asiste y mejora nuestros años otoñales no puede modificar la fuente o el origen de la enfermedad y la muerte, o sea, el pecado de Adán, la desobediencia del primer hombre. Nuestro hombre exterior se deteriora. 17. Porque esta leve tribulación momentánea, es decir, ¿cuál es el contexto? Las presiones mencionadas más arriba por proclamar la palabra de Dios produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, que todo lo que hagamos en bien de nuestro Dios y sus propios propósitos, nos será recompensado en gloria. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, ni las tribulaciones, ni el deterioro de nuestro hombre exterior, sino las que no se ven, las que provienen de Dios, como su Espíritu de Dios en nosotros, nuestro hombre interior. Pues las cosas que se ven, todas estas adversidades, todo este hombre exterior que se va desgastando, es temporal. Es temporal. Pero las que no se ven, es decir, el magnífico Espíritu Santo y las recompensas por movernos con las cosas de Dios, esas cosas son eternas. Dios, qué bárbaro. Tener que ver con un Dios que las pensó de esta manera. Ponete a pensar, viejo. Todo lo que nosotros tenemos en favor nuestro que nos dio nuestro Dios. ¿Cómo no le voy a dar mi mejor? Cada vez que puedo, cada segundo de mi día. Romanos capítulo 6. Qué maravilloso registro de la palabra de Dios. Este era el corazón claramente declarado acá, firme, de unos hermanos orientados al servicio de los santos.
dar su 100% ahora. Romanos capítulo 6. Tremendo versículo de escritura, este registro de escritura que vamos a ver ahora. Vamos a comenzar en el versículo 5, Romanos 6, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, está hablando de identificación, está hablando de sustitución, de lo que habla también la clase Somos como era Jesucristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, a ver, ¿qué es lo que sabemos? Que nuestro hombre, el viejo hombre, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Con qué fin? A fin de que no sirvas más al pecado. Dice sirvamos, lo sé, pero esto es para mí también. Esto es un mensaje para mí, yo lo hago mío. Dios hizo esa entrega de mi querido Señor para que yo no viva de esa otra forma que yo antes vivía. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, vean, perfecta identificación con nuestro precioso Redentor. Él nos sustituyó. Dice acá la Escritura, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Y acá hago una consideración. Estamos muy felices que el Padre haya hecho las cosas de esta manera, que Jesús murió en lugar nuestro una vez y por todas, en nuestro favor. Estamos muy felices con eso. Estamos muy felices de haber muerto en la sustitución que hizo Jesús por nosotros al pecado. Y estamos muy felices de la certeza que viviremos con Él. Debiéramos estar igual de felices con lo que sigue leyendo el versículo, mas en cuanto vive, para Dios vive. Para Dios vive. Indica dirección, objetivo, propósito. Para Dios vive. Él murió para que yo pueda vivir para Dios. ¡Qué bárbaro! ¿Querías que te lo dijera de alguna otra manera? Mira el versículo 11. Dice, así también vosotros, y yo voy a decir nosotros, porque ustedes saben, este vosotros es nosotros. Así que también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos. Con el objetivo, con la dirección puesta, con la mira puesta, con el enfoque para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la sustitución que hizo Dios en Jesús por nosotros, hemos muerto al pecado con el fin de vivir para Dios. Jesús murió al pecado una vez y para siempre, y nosotros nos debemos considerar vivos para servir a Dios de una vez y para siempre. ¿Eso saben lo que quiere decir? Hoy, mañana, pasado, para siempre, en los días de nuestra juventud. Damas y caballeros, la vida es demasiado corta como para no vivirla para Dios. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Es un registro que tiene un surco en nuestras Biblias. Ya casi ni lo podemos leer de las veces a las cuales hemos recurrido para convencernos de cuál es el deseo de Dios para nosotros. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos invita y nos vuelve a invitar. ¿A qué? Pensando esto, que si Él murió por todos, entonces todos, lo cual me incluye, murieron. Y por todos, lo cual me incluye, murió. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para qué murió por todos? Para que los que viven, es decir, todos nosotros, que estamos conscientes de esta bendita realidad, y todos nosotros, aunque no estemos conscientes de esta bendita realidad, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, es decir, por nosotros. Esa es nuestra elección. El amor de Dios le obliga a que podamos elegir. Nosotros podemos elegir. ¿Por qué no elegir vivir para Jesucristo en lugar de vivir para nosotros? Esa es la elección que podemos hacer.
Regresando al comienzo, si son tan amables, más bien primero vamos a Salmos 104, luego regresamos a Eclesiastés. Cuando habíamos visto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, esa era una excelente reflexión, es un llamado a servir a Dios y en nuestro caso al Señor Jesucristo ahora mientras tengamos vida. Les quiero leer este salmo que se lo voy a leer en nuestra versión y luego voy a leerles 2 o 3 versiones diferentes para que vean la grandeza de lo que dice esto, para que consideremos. Porque en Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate Jehová alguno de los días de tu juventud, no dice eso, ustedes saben. No dice que te acuerdes un día en tu juventud, dice los días, tantos días tenga tu juventud, que te acuerdes de él para hacer algo en bien de él, en favor de él. Ahora en Salmo 104, en el versículo 33 dice, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras que... ¡Wow! ¡Wow! Y ahora te leo las otras traducciones. Cantar quiero al Señor mientras viviere, celebrar a mi Dios mientras exista. Y esta otra, mientras yo exista y tenga vida, cantaré himnos al Señor mi Dios. Y esta última que quiero compartir es, ciertamente cantaré a Jehová durante toda mi vida. Ciertamente produciré melodía a mi Dios mientras yo sea. ¡Wow! Mientras él sea, el tipo se había decidido a dedicarse a Dios, a cantarlo, a cantarle, a adorarle, a servirle, a alabarlo. Eclesiastés capítulo 12, donde empezamos. ¡Qué bárbaro! Durante toda mi vida, mientras sea, con consistencia, regularidad en el vivir para Dios en Cristo Jesús. Consideramos tan lógico hacer planes para nuestras vacaciones, para nuestra jubilación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a repartir la plata o la no plata que tengamos? ¿Dónde vamos a vivir si nos mudamos del pequeño castillo donde vivimos a un departamento de un ambiente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Planeamos nuestras vacaciones el siguiente fin de semana, planeamos nuestra vida tanto como podemos, cuándo cambiamos el auto, qué auto vamos a cambiar. Estamos constantemente haciendo planes. ¿Por qué no hacer planes para vivir para Dios ahora y como quien no quiere la cosa, sembrar para la eternidad? Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 13, dice, el fin de todo el discurso es este. Ok, a ver cuál es el fin de todo el discurso, de todo Eclesiastés. Teme, es decir, no miedo, sino respeto profundo. Respetad profundamente a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este guardar es un guardar en línea con un hacer, no es un guardar pasivo. Como nos acordamos de nuestro Creador, hacemos algo al respecto. Proclamamos su reino y el nombre de su Hijo. Eso es respetar a Dios profundamente y eso es el todo del hombre. ¿Saben por qué? Por lo que dice el versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto es en el futuro, igual que como habíamos visto en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Deberíamos complacer al Dios que nos ha complacido con darnos un precioso Redentor para que podamos tener vida por siempre gracias a la ofrenda que hizo de su propia vida. Él, nuestro Dios, se ha acordado activamente de nosotros, ha obrado en favor de nuestros intereses y lo sigue haciendo sin parar. Nos toca ahora a nosotros acordarnos activamente de Él y sus intereses mientras tengamos vida.